Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Porque sí, hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos al borde del asiento, que nos enamoró con su química en pantalla y que, después de una supuesta separación, nos dejó con el corazón roto. Así es, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de la posibilidad de una reconciliación a la vista. Hace ya un tiempo el mundo del espectáculo turco y, por extensión, el mundo entero, se paralizó con la noticia de la ruptura entre Kerem y Hande. Después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam, donde su romance traspasó la pantalla, los fans no podían creer que el amor entre Eda y Serkan, o mejor dicho, entre Hande y Kerem, hubiera llegado a su fin. Hubo rumores, especulaciones, dimes y diretes, pero al final, lo único cierto era que los dos habían tomado caminos separados. Pero, ¿y si les dijera que hay esperanza? ¿Y si les contara que hay señales, aunque sean pequeñas, que apuntan a una posible reconciliación? Pues prepárense porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración que nos hace pensar que Kerem y Hande podrían estar dándose una segunda oportunidad. Antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre les traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y, por supuesto, toda la información sobre sus celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al lío. La verdad es que la ruptura entre Kerem y Hande fue un golpe duro para muchos. No solo eran una pareja hermosa, sino que también transmitían una energía muy especial. Verlos juntos en entrevistas, en eventos, era sinónimo de alegría y complicidad. Por eso, cuando se anunció su separación, la tristeza fue generalizada. Durante un tiempo, ambos se mantuvieron bastante herméticos con respecto al tema. Evitaron hablar el uno del otro en entrevistas y se centraron en sus respectivos proyectos profesionales. Hande continuó cosechando éxitos en la actuación, mientras que Kerem siguió trabajando en nuevas series y películas, incluso explorando proyectos internacionales. Pero, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas, en el caso de Kerem y Hande, podrían estar volviendo a encenderse. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay varias pistas que nos hacen pensar en esa posibilidad. En primer lugar, hace poco surgieron rumores de que Kerem y Hande habrían sido vistos juntos en un evento privado. Si bien no hay fotos ni vídeos que confirmen esta información, la fuente que la filtró es considerada fiable en el mundo del espectáculo turco. Así que, aunque debemos tomarlo con pinzas, no podemos descartarlo por completo. Este evento, según la fuente, fue una fiesta privada organizada por un amigo en común, un famoso diseñador turco que conoce a ambos desde antes de que saltaran a la fama mundial. Se dice que durante la fiesta, Kerem y Hande se mostraron cordiales, incluso compartieron algunas risas y conversaron brevemente. Testigos afirman que no hubo ningún tipo de tensión evidente entre ellos, lo que ha alimentado aún más las esperanzas de sus fans. Además, algunos fans muy observadores han notado que Kerem y Hande han empezado a seguirse mutuamente en redes sociales después de un tiempo sin hacerlo. Sí, lo sé, puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las celebridades, cada movimiento en redes sociales tiene un significado. Será una forma de acercamiento sutil. Un guiño para sus fans. No lo sabemos con certeza, pero es un detalle que no podemos ignorar. Si analizamos a fondo este movimiento en redes sociales, podemos ver que no fue una acción espontánea. Primero fue Hande quien comenzó a seguir a Kerem, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores. Horas después, Kerem correspondió al gesto, siguiendo a Hande nuevamente. Algunos expertos en redes sociales sugieren que este movimiento podría ser una estrategia de marketing coordinada por sus respectivos equipos de relaciones públicas para generar expectación y mantener a sus fans enganchados. Sin embargo, otros creen que es un gesto genuino de acercamiento entre ambos, una forma de dejar atrás el pasado y reconstruir una amistad. Pero lo más interesante de todo, lo que realmente ha encendido la llama de la esperanza en muchos fans, son las recientes declaraciones de Kerem Bürsin. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre su relación con Hande, él respondió de una manera bastante ambigua, pero que dejó entrever que no todo está dicho entre ellos. Kerem dijo algo así como: Hande es una persona muy especial en mi vida. Compartimos momentos muy bonitos juntos y siempre le desearé lo mejor. Hasta ahí, nada fuera de lo común.
Pero luego añadió, la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. ¿Escucharon eso? Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. ¡Boom! Esa frase es la que ha hecho que los fans de Kerem y Ande se ilusionen con la posibilidad de una reconciliación. ¿Será que Kerem está dejando la puerta abierta a un reencuentro amoroso con Ande? ¿Estará esperando que ella dé el primer paso? Analizando con lupa esta declaración, podemos encontrar varias interpretaciones. Por un lado, Kerem podría estar simplemente siendo cortés y evitando generar controversia. Sin embargo, la frase nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro sugiere que no descarta la posibilidad de un reencuentro, aunque sea a largo plazo. Algunos fans creen que Kerem sigue sintiendo algo por Ande y que está esperando el momento adecuado para reconquistarla. Otros, más cautelosos, piensan que simplemente está siendo realista y que no quiere cerrar ninguna puerta, por si el destino decide volver a unirlos. Por supuesto, también hay que ser realistas. No podemos asegurar al 100% que Kerem y Ande vayan a volver a estar juntos. Puede que simplemente hayan madurado, superado su ruptura y ahora tengan una relación de amistad. O puede que Kerem simplemente haya querido ser diplomático en su respuesta para evitar alimentar más rumores. Es importante recordar que ambos son profesionales muy exitosos y que tienen una gran responsabilidad ante sus fans y sus compromisos laborales. Una reconciliación pública podría generar una gran expectación mediática y afectar sus carreras. Por lo tanto, es comprensible que sean cautelosos y que prefieran mantener su vida privada alejada de los focos. Pero como fans, tenemos derecho a soñar y a creer en el amor. Y si hay una pequeña posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, vamos a aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas. Recordemos la magia que transmitían en pantalla, la química innegable que los unía. No solo eran Eda y Serkan, sino que también eran Kerem y Ande, dos personas que se amaban y que hacían felices a sus fans. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes, exitosos y muy talentosos. Tienen mucho que ofrecer tanto a nivel personal como profesional. Y si deciden darse una segunda oportunidad, estoy segura de que contarán con el apoyo incondicional de sus fans. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Verlos juntos nuevamente sería como un cuento de hadas hecho realidad. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay reconciliación a la vista entre Kerem y Ande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. Además, me gustaría saber cuáles son sus momentos favoritos de Kerem y Ande juntos. ¿Recuerdan alguna entrevista en particular donde se notaba su química? ¿O alguna escena de Senkalkam que los hizo suspirar? Compartan sus recuerdos conmigo y revivamos juntos la magia de esta pareja. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo cada detalle de esta posible reconciliación. Recuerden que todo esto son solo especulaciones basadas en rumores y declaraciones ambiguas. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. En resumen, hoy hemos hablado sobre los rumores de una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las pistas que nos hacen pensar en esa posibilidad, como su reciente reencuentro en redes sociales y las declaraciones ambiguas de Kerem. Aunque no podemos asegurar nada, como fans, tenemos derecho a soñar y a creer en el amor. Y no olvidemos que el tiempo es el mejor juez. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande están destinados a estar juntos nuevamente o si seguirán caminos separados. Pero mientras tanto, sigamos apoyándolos en sus respectivos proyectos y disfrutemos de su talento. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora sí, la parte que más me gusta. Quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Quiero leerlos a todos. Además, si tienen alguna información adicional o algún rumor que quieran compartir, no duden en dejarlo en los comentarios. La comunidad de este canal siempre está abierta a nuevas ideas y perspectivas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos.
Aquí siempre les traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y, por supuesto, toda la información sobre sus celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.